Y si te dijera que la vida que vives y la persona que crees ser no son más que el producto de tres factores que todo el tiempo están jugando para recrear o crear la realidad que hoy en día vives, esta realidad que vivimos día a día y que recreamos constantemente, especialmente a través de nuestra personalidad, están moldeados por tres aspectos claves, aspectos los cuales hemos aceptado desde el inicio de nuestras vidas. Sí, incluso antes de nacer, a estos aspectos o lo que conforman es lo que a mí me encanta llamar la caja de la realidad o la caja de tus posibilidades. Pero, ¿qué pasa cuando esta caja es una prisión invisible para esa esencia verdadera tuya y ese verdadero potencial que puede brotar de ti? Hoy vamos a desentrañar cómo el pasado, la cultura, la sociedad, incluso nuestras experiencias físicas, emocionales y hasta nuestra fisiología nos han atrapado en una versión de nosotros mismos que tal vez nunca elegimos ser de forma consciente. Prepárate para romper con esta ilusión y abrir de esta manera la puerta hacia una versión muchísimo más genuina de ti mismo. La caja está creada por vértices. El primer vértice, llamemos este vértice, lo vamos a llamar tu pasado. El pasado o esto que está ahí, que mira por ejemplo lo que yo hice en el ejercicio con María Paula. Mira que fue a través del tiempo que ella tomó la personalidad después de haber tomado un temperamento, después de haber tomado un estado emocional inatendido. Todo este pasado viene por tres cosas. Número uno, todo aquello que escuchaste, por todo aquello que viste o por todo aquello que experimentaste. Ese es el condicionamiento del pasado. Entonces, en el pasado, si yo vi que era normal que maltrataran a las mujeres, muy seguramente mi personalidad puede ser de una persona maltratadora, enjuiciadora, y así no le pegue a una mujer, nada más con mi punto de autoridad puedo ser un dominante y tender a hacerlo, porque fue lo que yo vi y que estaba bien. ¿Me hago entender? Lo otro es lo que usted escuchó. ¿Qué cosas ustedes escucharon o han escuchado a lo largo del tiempo en sus vidas y que ustedes lo creen como una verdad absoluta? ¿Qué cosas han escuchado que creen que es una verdad absoluta? Por ejemplo, el dinero no crece en los árboles. La pregunta es, ¿eso de verdad lo crees hoy en día? Puede ser que no, pero sea algo que escuchaste en el pasado que hizo parte de una personalidad o de un punto de tu personalidad en ese momento. Lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Quebrarse es para débiles. El dinero no cae del cielo. ¿Qué más escuchó usted? Árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Los hombres no lloran, porque si lloran son débiles. Yo no plata. Sí, de acuerdo, así decía mi papá. Cuando íbamos a pedirle plata, mi papá decía, es que, ¿qué creen? ¿Que yo plata o qué? O sea, ese era cosas y condicionamiento que mi papá nos metía sin querer hacernos daño, porque no es con querernos hacer daño. Simplemente fue lo que escuchamos. ¿Qué otro tipo de cosas usted cree que escuchó? El que trabaja no come paja. Entonces, ¿hacia dónde puede llevar el condicionamiento de una persona con una creencia de ese estilo o con eso que escuchó? A ser trabajador. Pero en esta sociedad, ser trabajador es sinónimo ¿de qué? De quemarse, de esfuerzo, de romperse el culo. Entonces, cuando tú estás en un modelo en el cual o en un proceso en el cual no estás de acuerdo a lo que escuchaste, te sientes incómodo, sientes que no es tu lugar, es algo que como que no te da hormiguillo en el o sea, como que no te hallas. ¿A quién le ha pasado? Ese tipo de cosas pasan y no es porque sea malo o sea bueno. Yo no estoy diciendo que algo es bueno o es malo, simplemente que hay algo que no hace parte de la zona conocida. Y cuando algo no hace parte de la zona conocida, genera urticaria, o sea, genera genera incomodidad, genera... Me están sacando de donde yo conozco. Escúcheme una cosa. Lo que vi, lo que oí y lo que experimenté. Entonces, las experiencias... ¿Se acuerda que yo le dije ahora una cosa es tener información y otra cosa es cómo adquiere sabiduría? Poniendo la información en práctica, es decir, experimentando la información. Muchas personas experimentamos cosas en referencia a muchos temas cuando éramos más jóvenes. Inclusive a día de hoy seguimos experimentando cosas desde muchas ópticas. No solamente cosas que vemos, ya no son solamente cosas que oímos, sino cosas que en el diario vivir estamos experimentando. Por ejemplo, el tema de la tradición que yo les contaba. El tema de la experiencia, una cosa es deber 10 millones de pesos, otra cosa es deber 700 millones de pesos hace 14 años, que no son lo mismo 700 que hoy siguen siendo plata.
ese tipo de experiencias te hacen vivir a ti, te hacen tomar cierto tipo de actitudes y cierto tipo de líneas sobre las cuales haces, trabajas, en fin. Segundo, ¿qué otro patrón? Y este es hoy en día uno muy fuerte, y es la cultura y la sociedad. Hoy en día, las redes sociales son tanto una bendición como una maldición, y dependiendo como tú lo quieras ver. Porque si antes esto también era cierto del tema desde la cultura y la sociedad, la información no viajaba tan rápido. Antes, si tú querías acceder a algo como esto que está acá, primero te tenía que llegar un libro, y sobre todo en Latinoamérica era peor aún. Siempre la información ha estado condicionada a otro tipo de idiomas, por eso nos llaman tercermundistas. Entonces, la información como tal viaja más lento como en esta área del planeta, pero tiene que ver mucho con el lenguaje. Hoy en día, después de que las redes sociales, todo lo que fue internet, desde el boom de los 2000 con las .com, desde allí la información viaja mucho más rápido y ha condicionado a una nueva generación, a una generación entera, que lo que ven en redes sociales es la realidad o es el prototipo de lo que yo debo ser, de lo que yo debo tener, de lo que yo debo hacer. Y si no está de acuerdo a un prototipo que sea aceptado en términos de cultura y sociedad, entonces no existe. Y esto es o verdad o mentira. ¿De quién depende? Del sujeto del que estemos hablando. Depende del sujeto que estemos hablando. Hoy en día dicen, no, es que si usted quiere vender, tienes que estar en redes sociales. Y ya la gente lo toma como una creencia hacia. Pero si la persona no se siente cómodo con eso y demás, entonces comienza una creencia en contravía de decir, no, entonces yo este proyecto no lo voy a poder sacar bien a tope porque yo al tema de las redes sociales no me veo. Entonces la cultura comienza a mandar en eso. Otra cosa, la cultura de los nuevos, estos ya no son millennials, pero de la nueva generación del año 2010 para acá, los nuevos profesionales, que podríamos decir son personas que cumplen 18 años y que ya se creen que tienen el mundo agarrado de las Entonces, estas personas salen y dicen, el prototipo de éxito es que voy a seguir a la persona que me muestre el Rolex, el carro, los viajes y el estilo de vida que yo he deseado siempre. Entonces se comienzan a crear atajos. Y esos atajos son válidos siempre y cuando yo crea que eso es lo único que yo debo hacer para ser exitoso, o que ese es mi prototipo de éxito. Igual, y vuelvo y les digo, esto no es nada ni se lo tome personal ni haga suposiciones, pero igual tiene que ver con hoy en día mujeres y hombres, porque no solamente son mujeres, que se operan para poder tener el cuerpo que ellos quieren tener, o que literalmente en algún punto te vendieron que es el que deberías tener para ser aceptada o aceptado. Entonces la cultura y la sociedad condiciona demasiado. Hoy en día se está creando a través de la criptoeconomía unos nuevos tipos de creencias, que es que si tú no manejas el concepto cripto, entonces tú no tienes nada que hacer en la siguiente era. ¿Esto es real? O sea, ¿eso es verdad o simplemente es algo que queremos creer? Yo estoy hablando de lo que creo a través de las olas o los boones que la cultura y la sociedad me dice que deben ser. Es lo que nos quieren meter en la cabeza. Por ejemplo, tu negocio no es digital, te vas a extinguir. ¿Eso es real? O sea, ¿será que yo como emprendedor en mi personalidad quiero tener eso? Pero eso es fácil hoy que estamos aquí y que estamos haciendo una reflexión sobre esto. Pero ¿qué nos encontramos diciendo en el día a día cuando estamos allá afuera? Oye, es que tú debes meter el tema de redes sociales. Debes hacer tal cosa. Por ejemplo, entonces yo soy una de las personas que más en contravía está de eso, pero no desde el punto de vista que digo, yo no es que no las quiera hacer, sino que cuando a mí me dicen es que tú tienes, no, espérate, primero yo lo único que tengo que hacer es morirme en este mundo, número uno, y número dos, no creo y no me permito creer lo que me estás diciendo, porque no es la única manera. Entonces cuando tú te permites creer algo que te dicen, Michelle, es que tú deberías tal cosa y tú dices, sí, en ese momento aceptaste algo, no importa si ese algo es bueno, malo, positivo, negativo, no estamos hablando de eso. Aceptaste algo y ese algo hace parte de tu parámetro, de lo que conoces y de lo que aceptaste. Y hoy en día la cultura y la sociedad está muy influida por eso. Vuelvo y les digo, yo aquí no voy a hablar de religión, no voy a hablar de política ni de otro tipo de cosas, pero quiero dejar un mensaje al aire, muy simple. Afuera hay políticas de países, continentes y demás cosas que están permitiendo hacer temas
con los seres humanos que desde la óptica de un servidor son aberraciones. Pero hoy en día se están creando hasta políticas para que sea fácil. Les pongo un ejemplo muy simple. Soy papá y yo a mi hijo lo defiendo como un león, hijo. Pero en Europa, Estados Unidos, ya aparecen publicidades donde dicen todo tipo de penetración sexual al menor no es violación. Es solo violación si no es consentido. Perdón, pero eso es una que jamás voy a aceptar. Díganme lo que me digan y pónganme lo que me pongan. Yo esa no la acepto. Cada uno tome su decisión, pero eso es una que yo no puedo aceptar. O sea, dándole consentimiento a la familia. Pero son campañas, señores, campañas de marketing hacia eso. ¿Cómo es posible que tú estés en una estación de un metro, en una estación de bus, y que te tengas que encontrar con tremendo papel de 3 metros por qué sé yo cuánto, que hables solamente de esa mierda? La cultura y la sociedad, ¿hacia dónde nos quiere llevar? ¿Qué es lo que quiere que aceptemos como una nueva realidad que no debe ser juzgada? Y yo más bien sigo porque si no aquí me voy calentando un poquito y me meto en otra conciencia que no debo meterme ahorita. Resulta que aquí donde usted me ve y el momento de mi desarrollo, yo creo que eso fue como entre octavo y noveno. Cuando yo viví octavo y noveno, yo sé que hoy en día se desarrollan mucho más, son más precoces, pero a mí me tomó como entre octavo y noveno, bueno, séptimo y noveno. Y con mi desarrollo vino algo que yo antes no había visto y que al ver yo no era consciente de eso. Y tiene que ver con este perfil griego espectacular que yo tengo, con mi nariz. Resulta que en ese momento, Santi, yo estudiaba en un colegio público, que imagínate, si en el colegio privado son montadores, en los públicos sí que son una belleza. Y yo venía de un colegio privado donde mi papá sufre una quiebra y nos tuvo que sacar de ese colegio y meternos al colegio que él podía literal pagar. Entonces nos metió en un colegio público. Y allá en Barranquilla, además, son más montadores todavía. Usted se ha dado cuenta que como que los de clima frío no son tan montadores, los de clima cálido son más, hueputa, no les puedes dar la vena porque tenga, hueputa. Entonces, una de las cosas que pasó es que yo, además de que estaba en la costa, me voy de un colegio privado a un colegio público y llego al colegio público, allá todo era la montada. Y yo, bien bobito, bien, ¿sí? Y acuérdese cómo conseguía yo novia. Entonces, pasó octavo, pasó noveno, y un día, un man que se llama Roy Barranco, o se llamaba, bueno, no sé, nunca me voy a olvidar de ese man. Yo creo que uno se olvida como de muchos nombres de amigos del colegio. Y este man no era un gran amigo mío, la verdad. Pero nunca voy a olvidar su nombre. Jamás voy a olvidar su nombre. Por lo que hizo en noveno grado. Un día, yo estaba aquí hablando, imagínate que estoy hablando con Juanse, y llega el señor Roy Barranco, que es bien bajito, chichón de piso y ese, y llega y va pasando por el lado mío, y la expresión fue, uy, así, o sea, es que me acuerdo como si fuese ayer. Te estoy hablando que han pasado muchos años. Y yo volteo y me dice, qué nariz tan triple, hijo. Y yo, ¿ah? Uy, marica, cuidado, lo chuza, güey, uy. A partir de ahí, dejé de ser Juli y Narigón López. A día de hoy, yo tengo grupo a veces con amigos del colegio donde no está Roy y me dicen, ¿qué dice nariz de pichaperro? Cosas así. Así me saludan. No, Nati, de verdad, no te abro el grupo porque es un poquito, pero así me saludan. Y yo digo, güey, madre, increíble. Mira, hasta el día de hoy me llaman así. Nos vemos y me cogen la nariz, papi, ¿qué? O sea, así. Y cuando pasó eso, yo dije, marica, ¿cómo así? Yo no era consciente. Y todo el mundo comenzó a montármela por la nariz. Todo el mundo. Tenía amigas que me decían, no, marica, ya sé cómo se cura esa vaina. Mira, cuando te vayas a acostar, te pones una cinta, tal. Yo todo eso lo probé. La cinta, que me sonara para arriba, que me hiciese así. Ahorita, por ejemplo, Diana me decía que si yo tenía un tic o algo, porque la nariz yo me la toco mucho y yo creo que tiene que ver con un nivel de fijación de ese estilo de cosas, porque no lo sé, porque tengo pocos tics, pero dentro de esos tics que tengo es que me ando mucho la nariz. Mucho me la ando. Me la moldeo, gracias. Me la moldeo. Dentro de eso, si adicional ya para mí era difícil, Alejo, conseguir pareja, entonces imagínate cuando una chica me decía, oye, que tú me gustas, entonces yo buscaba era cuál era el perfil para poder hablar con ella y yo pasaba horas
en un espejo mirando cómo se me veía menos el bultico y el turupito. No se ría, viejo David, que es verdad. Y eso para mí fue un tema complejo. Me acomplejaba eso. Me acomplejaba a tal nivel que trataba de taparme la nariz. Eso llegó a un nivel de complejidad. Me acomplejó. Te estoy hablando de 8º grado. O sea, yo podía tener, ¿qué? 14 años, 13 años, no sé. O sea, ahorita no me acuerdo, pero eso me acomplejó. Y desde allí, pues, en la casa no había plata ni para operaciones, ni nada de ese tipo de cosas. O sea, de cosas nosotros podíamos, mi papá podía pagar ese colegio que les digo y bueno, gracias a Dios, nunca pasamos hambre. Mire, yo me puse cintas, me ponía, me sonaba la nariz hacia arriba, hacía mucho esto, que porque eso me la bajaba. Un día cogí una rabia que casi me fracturó la nariz. Y desde el punto de vista de la fisiología, por eso hablo de la fisiología, eso también coarta y nos da un punto de personalidad. El bajito, el calvo, el panzón, el rulos, el narizón, la tetona, la culona, la sin culo, la que parece tabla de no sé qué, la que, ¿se da cuenta? La nadadora, sí, la Harry Potter, nada por aquí, nada por allá. Es verdad, miren, es verdad. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que en la mezcla de pasado, cultura y sociedad y fisiología es un cóctel molotov. Son catalizadores impresionantes que permiten que tú digas, es que soy así y así no me aceptan, así no me quieren, así son las cosas para mí, me tocó aceptar que soy así, me tocó aceptar tal cosa, me tocó aceptar esto y aquello. A mí me tocó aceptar, por ejemplo, en su momento, y eso fue una parte que hizo parte de mi personalidad y por eso terminó todo como terminó, es que una persona como yo, fea, chiquita, que no se relacionaba con absolutamente nadie, ¿cómo carajos le iba a prestar atención a una mujer? Y me terminé casando con la persona que, bueno, ya pasó lo que pasó y les conté lo que les conté. Ese cóctel es muy duro. Y yo lo dibujé como un cuadro, pero imagínense que eso es una cosa que es amorfa, porque por todo lado tiene un patrón. El asunto es que cuando tú quieres salir de acá, te vienes a encontrar con esta zona, que es una zona de aprendizaje. Es la zona de dolor. Es la zona que debes atravesar. Es la zona en la que debes ser muy consistente, donde las cosas no son cómodas, donde todo no va de acuerdo a lo que tú quieres, donde todo literalmente, si a ti te dicen, Santi, es que tiene que ser amarillo, pero a ti te gusta rojo, amarillo, todo lado, amarillo, porque, y a ti no te gusta el amarillo, pero amarillo, y estás ahí, y yo lo único que les puedo decir es que las personas que se sostienen en la zona de aprendizaje son las únicas que pueden expandir literalmente su zona. No es para romper esta caja, es para expandir la zona. Así como les decía yo ahorita lo de los niveles de conciencia, ¿se acuerda? Una vez tu conciencia se expande, nunca vuelve a un estado anterior. Tiene que ver por esto. Pero tú no sales de esta caja sino para meterte en una caja un poquito más grande, donde hay una nueva realidad. Lo que pasa es que en esa nueva realidad están los viajes que tanto querías, está el dinero que tanto querías, están los carros, camionetas, casas, motos, en fin, que tanto querías, está esa persona que dijiste, wow, qué persona, están las relaciones, están las sociedades, están los negocios, están los emprendimientos, está todo lo que habías querido en algún momento. Pero tuviste que salir de esa caja. Entonces, ahora la pregunta que espero que haya dejado de ser de cajón es, ¿quién eres? ¿Quién eres realmente? En este viaje hemos visto cómo el pasado, la sociedad, las experiencias y herencias culturales y hasta nuestra fisiología crean una caja que condiciona quiénes creemos ser y cómo percibimos el mundo. Todo esto te da información, pero al final tú eres quien te decides si te quedas en esta caja o si eliges expandirte hacia algo más grande y genuino. Recuerda, la educación y el autoconocimiento son muy claves, sobre todo para salir de esta realidad limitada y construir una nueva, una que refleje tu verdadero ser. Para ello es indispensable conocerte, pero sobre todo elevarte a ti mismo, reconociendo tus diferentes niveles de conciencia. Seguramente, si eres como el común de las personas, debes estar flotando entre el nivel 1 y el nivel 2 de conciencia, es decir, luchando día a día con lo que esperas ser versus lo que realmente hoy en día eres. Si deseas conocer un poco mejor estos niveles de conciencia, aprender a manejarlos, cómo no solo flotar entre ellos, sino expandir tus horizontes y crecer en estos niveles de conciencia, te recomiendo que veas este video donde te enseño paso a paso los diferentes niveles de conciencia y cómo subir en una escala para formar realmente lo que deseas manifestar en esta vida. Porque si realmente quieres crear una vida a tu medida, necesitas primero que todo cuestionar
y a partir de allí transformar todo lo que alguna vez fuiste y todo lo que has creído de ti mismo. Espero que te haya encantado este video. Suscríbete, dale click a la campanita. Déjanos un comentario, sigue desafiándote a ti mismo. Coméntame algo acerca de qué te ha parecido esto. Cómo el pasado, cómo la cultura o cómo tu fisiología te han llevado a estar donde hoy en día estás. Sigamos en este camino de poder descubrir realmente quién eres y seguir forjando esa persona del mañana que tanto deseas ser.